¿Cuál es la historia real más aterradora que conoces? Parte 2. El USS West Virginia fue un buque que resultó gravemente dañado durante el ataque a Pearl Harbor. Tras el bombardeo, los sobrevivientes a bordo comenzaron a escuchar golpes que venían desde el interior del casco. Con el tiempo se supo que esos sonidos eran provocados por marineros atrapados en una sección aislada de la nave. No se les podía rescatar. Romper la compuerta desde el exterior habría provocado la entrada de agua, ahogándolos, y acceder desde arriba era imposible debido a los gases acumulados, altamente inflamables. Cuando el barco fue finalmente recuperado, 6 meses después, encontraron los cuerpos de 3 hombres. Lo más escalofriante fue lo que quedó con ellos: latas vacías de comida y agua, y un calendario con los días marcados desde el 7 de diciembre, el día del ataque, hasta el 23 de diciembre. Eso significa que sobrevivieron atrapados durante 16 días. Es imposible imaginar el horror psicológico que vivieron. Día tras día, encerrados en un espacio diminuto, sin saber si el rescate llegaría, enfrentando el temor constante de perder la vida ahogados, asfixiados o simplemente de inanición. Debieron llegar a comprender que nadie los sacaría de allí. No solo enfrentaron una muerte física lenta, sino el tormento mental de esperar lo inevitable, de estar conscientes, lúcidos, anotando cada día hasta el final. La idea de tener que aceptar tu propia muerte en ese silencio metálico y oscuro, sin escape, es algo que hiela la sangre. La historia de Jamie Close es verdaderamente aterradora. En una zona rural de Wisconsin, el año pasado, una niña de unos 13 o 14 años desapareció luego de que sus padres fueran desvividos en su propia casa. La policía llegó al lugar en cuestión de 4 minutos, pero ella ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. Las teorías comenzaron a circular: que había sido secuestrada, que estaba involucrada, que estaba sin vida. Nadie sabía nada. Simplemente se había desvanecido. 88 días después, en pleno invierno del norte de Wisconsin, Jaime salió corriendo por la calle y se cruzó con una mujer que paseaba a su perro. Había estado cautiva todo ese tiempo a unos 65 kilómetros de su casa. Todo eso ya es suficientemente escalofriante, pero lo peor viene ahora. El hombre que desvivió a sus padres y la secuestró nunca tuvo ningún contacto previo con ella. Un día, mientras iba en auto camino a un nuevo trabajo, en el que solo duró un día, la vio subir al autobús escolar. Y en ese momento decidió que iba a llevársela. No hubo señales, no hubo preparación, nada que ella o su familia pudieran haber hecho para evitarlo. Un joven perturbado la vio desde unos 30 metros de distancia y simplemente decidió que eliminaría a su familia y la secuestraría. Eso es lo que más perturba, que todo ocurrió porque alguien, completamente desconocido, tomó una decisión enferma al verla por unos segundos. Sin advertencias, sin lógica, solo maldad repentina. Mi madre trabajó en cuidados paliativos, lo que básicamente es el lugar donde las personas son enviadas para morir de la forma más digna y cómoda posible. Allí hay muchos pacientes con cáncer o ancianos en etapas terminales. Pero lo más aterrador de todo no es la muerte en sí, sino cómo los pacientes pierden el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. A veces es por Alzheimer o demencia, y eso significa que sus hijos o nietos terminan tomando todas las decisiones médicas por ellos. Mi madre no duró mucho trabajando en ese entorno porque vio demasiadas veces cómo los familiares, por egoísmo o por no aceptar la pérdida, alargaban artificialmente la vida de estos pacientes el mayor tiempo posible. Y te lo digo claro, hay un límite para la cantidad de morfina que se puede administrar sin provocar la muerte, y el cuerpo humano puede generar niveles de dolor que los medicamentos no pueden controlar. Existen incluso tipos de cáncer que atacan directamente las zonas del cerebro encargadas de procesar el dolor. Imagina lo que es eso, insoportable. Por eso existe la defensa del derecho a una muerte digna. Morir es parte natural de la vida. A veces, apagar las máquinas no es rendirse, es hacer lo correcto. Pero cuando a un hijo o nieto le duele la idea de perderte, lo que podría haber durado días se convierte en una agonía de años. Y no es una vida, es sufrimiento puro. Estos pacientes no están disfrutando sus últimos momentos. Están rogando por alivio, por descanso. Piden más calmantes cuando ya están en la dosis máxima. A veces piden no vivir, y no se les puede dejar simplemente porque la familia no está lista. A veces dejan de comer para tratar de terminar todo por su cuenta, y las enfermeras se ven obligadas a meterles una sonda para mantenerlos vivos a la fuerza. En mi opinión, eso es tortura. Yo le prometí a mi madre que si algún día ella llega a estar así de enferma, no permitiré que eso le pase. Y lo cumpliré. Por favor, no le hagan esto a sus seres queridos. A veces, dejar ir es el acto más grande de amor.
Viví y trabajé en Sudáfrica con una organización benéfica y durante ese tiempo me hice amigo de un hombre originario de la República Democrática del Congo que también trabajaba con nosotros. Con el tiempo regresé a Canadá, pero seguimos en contacto de vez en cuando por Facebook. Pasaron un par de años y dejó de actualizar su perfil. Me entristeció, pero entendí que las amistades pueden desvanecerse con la distancia y el paso del tiempo. Años después, regresé de vacaciones a Sudáfrica y pregunté a algunos amigos en común si sabían algo de él, con la esperanza de reencontrarnos. Lamentablemente, solo sabían que se había mudado alrededor del mismo tiempo en que dejó de actualizar sus redes, y desde entonces nadie volvió a saber de él. Otro amigo y yo decidimos intentar rastrearlo. Finalmente contactamos a su familia en Kinshasa, en la RDC. Ellos sabían que él planeaba ir a Angola por una oportunidad de trabajo, pero tampoco habían tenido noticias desde hacía más de un año. Yo no pude quedarme a continuar la búsqueda, pero mi otro amigo sí lo hizo. Descubrió que efectivamente había llegado a Luanda, en Angola, y se dirigía hacia un pueblo llamado Luau, cerca de la frontera con la RDC. Ahí es donde el rastro se perdió por completo. Desapareció sin dejar señales. Nadie sabe qué pasó. Tal vez se enfermó y murió, y fue enterrado rápidamente sin que nadie avisara. Tal vez fue víctima de algún crimen. Tal vez se perdió o se accidentó en la inmensidad del terreno. Nunca lo sabremos. Le contamos a su familia lo que pudimos averiguar, y aunque estaban agradecidos, también aceptaron que probablemente había muerto. Para muchos trabajadores itinerantes, ese puede ser el destino. En muchas regiones de países en desarrollo, hay pocos recursos o voluntad para realizar una búsqueda real, si es que se hace alguna. Lo que quiero decir es que, incluso hoy en día, es posible desaparecer sin dejar rastro. Suele pasar con los más vulnerables, con quienes están solos, o en lugares donde no hay redes sociales o estatales que respondan. No solemos pensar en esa posibilidad hasta que nos toca de cerca, pero no es tan difícil que alguien se esfume y que los que quedan atrás jamás sepan qué pasó. Y eso da miedo. Lo que la radiación hace al cuerpo humano cuando no mueres de inmediato es una de las formas más aterradoras y dolorosas de morir que existen. Uno de los casos más brutales registrados fuera del desastre de Chernóbil fue el de Hisashi Ouchi, un trabajador de una planta nuclear en Japón, expuesto a niveles letales de radiación en el accidente de Tokaimura en 1999. Recibió una dosis tan masiva que su cuerpo literalmente empezó a desintegrarse desde el interior. Sin embargo, fue mantenido con vida en un hospital durante 83 días. No porque pudiera recuperarse, era biológicamente imposible, sino porque su familia no quería rendirse y los médicos consideraron el caso una oportunidad de estudio. Una semana después del accidente, Ouchi dijo, «Ya no puedo más. No soy un conejillo de indias», pero lo mantuvieron vivo. Durante esa semana sufrió hasta el punto de no tener glóbulos blancos, y su ADN ya no podía replicarse. Lo mantenían a base de máquinas, medicamentos experimentales, transfusiones constantes. Al final ya no quedaba nada de lo que podría considerarse vida humana, solo un cuerpo al que el sufrimiento no le daba tregua. Las imágenes de su estado en los últimos días han circulado por internet durante años y parecen sacadas de una película de terror extremo, pero eran reales. Todo eso lo vivió alguien. Casos como este muestran por qué quienes trabajan en plantas nucleares temen más al sufrimiento prolongado que a la muerte inmediata. La historia de supervivencia de Jeffrey Prescott. Jeffrey Prescott estaba haciendo una caminata por las montañas Marra con otras dos personas, Noah Smith y McCaad. Mientras caminaban por el borde de un volcán extinto, Prescott cayó una cantidad desconocida de metros hasta el cráter. Quedó inconsciente mientras sus compañeros descendían hasta él. Smith y Yad decidieron ir a buscar ayuda a una aldea cercana, pero sabían que tardarían al menos una semana, lo cual Prescott sabía que era demasiado tiempo. Con temperaturas superiores a los 38 grados Celsius y solo unos pocos litros de agua, Prescott estaba convencido de que moriría antes de que regresaran. Mientras esperaba, un pequeño incendio consumió sus provisiones médicas y de comida, y tuvo que arrastrarse lejos del fuego. Permaneció ahí 2 días y 2 noches, y luego se arrastró aún más dentro del cráter con la esperanza de encontrar agua. Alrededor de las 10 de la mañana del cuarto día, Yad llegó milagrosamente con algunos médicos. Había llegado a la aldea en solo 3 días y volvió casi de inmediato a caballo y en un jeep. Prescott sintió un alivio inmenso y bebió casi 2 litros de agua antes de ser trasladado en camilla al hospital. Allí descubrieron que sus heridas incluían fractura de cráneo, una muñeca rota, varias vértebras aplastadas y ligamentos desgarrados en una rodilla, y había sobrevivido a todo eso durante el trayecto.
Prescott se inspiró a estudiar enfermería después de esta experiencia, y como él mismo dijo, su propia supervivencia milagrosa lo convenció de ayudar a otros a enfrentar y vencer a la muerte. Hace unos años fui con una amiga al Blue Martini en Tampa. Solo queríamos arreglarnos un poco y bailar. Pedí una bebida pequeña y la estuve tomando despacio durante toda la noche. Después de bailar, necesitaba ir al baño. Cuando salí, ella se había ido y en la mesa, junto a mi bolso y mi bebida, estaban los dos tipos con los que habíamos estado bailando. Me dijeron que ella dijo que tenía que irse y que ellos me acompañarían a la salida. Intenté llamarla y no respondió. Más tarde me enteré de que estaba molesta porque el tipo con el que yo estaba bailando la había rechazado y se sintió rechazada. Me sentía relativamente segura porque habíamos estado bailando con esos tipos casi toda la noche y compartido bastante tiempo con ellos. Como la chica inocente y confiada que era, tomé 2, quizá más, sorbos de mi bebida, pero no la terminé. No estaba ebria. Al menos no en ese momento. Recuerdo que les dije buenas noches y rechacé su oferta de acompañarme al auto. Lo siguiente que recuerdo es despertarme gracias a un guardia de seguridad que me salvó, un hombre que espero haya sido bendecido desde ese día. Dijo que me vio bajar por la escalera mecánica y notó a los dos hombres muy cerca detrás de mí. Tuvo una mala corazonada y decidió seguirnos. Cuando ellos se dieron cuenta de que los estaba siguiendo, se alejaron. Él me observó entrar al auto. Al parecer, lo cerré con seguro y me desmayé. Lo que me dieron hizo efecto en ese breve trayecto desde la cima de la escalera hasta la puerta de mi auto. Dijo que se quedó esperando hasta que ellos se marcharon y decidió verificar cómo estaba. Cuando golpeó la ventana y yo solo decía cosas incoherentes, supo que algo andaba mal. O estaba ebria o bajo los efectos de alguna droga. Llegó la policía, todo el procedimiento. Recuerdo que me preguntaron por esos hombres, y detalles. Me sentía enferma, como si estuviera dentro de un horno y, lo siento mucho, vomité violentamente ahí mismo. Me habían dado Rohypnol. Sin duda planeaban hacerme daño, pero ese héroe, ese joven que decidió estar atento, gracias a Dios, me salvó. Cuando tomé conciencia de todo lo que pasó, volví otro día solo para abrazarlo y darle las gracias. Él solo me dijo con cortesía: no, señora, no fue nada. Tengo una madre y 2 hermanas, y me gustaría que alguien también las protegiera a ellas. Los accidentes del Terak, 25. En resumen, al menos 6 personas fueron irradiadas hasta la muerte por una máquina de teleterapia diseñada para tratar tumores, debido a que el software que la controlaba tenía errores graves y el hardware carecía de mecanismos de seguridad físicos. La máquina utilizaba un acelerador lineal que disparaba un haz de electrones, como los tubos de rayos catódicos en los televisores antiguos. La cabeza del dispositivo podía rotar para usar bobinas de escaneo que dispersaban un haz de electrones de baja energía sobre un área, de forma similar a como una TV barre la imagen, o un blanco de tungsteno que convertía los electrones en rayos X, lo que requería un haz mucho más potente, o bien un espejo para proyectar luz y mostrar dónde aterrizaría el haz. Es importante entender que dispersar el haz mediante imanes es como lo opuesto a enfocar los rayos del sol con una lupa. Si el haz no se mueve rápido, quema en segundos. Y con toda su potencia, el haz genera solo una pequeña cantidad de rayos X debido a lo denso del blanco. En versiones anteriores del Terak, todo se ajustaba manualmente con interruptores, y había microinterruptores conectados a un pasador de bloqueo en la cabeza. Si intentabas encender el acelerador sin tener la cabeza en la posición correcta, se cortaba la alimentación. Cuando se lanzó la versión actualizada, el sistema de control fue reemplazado por una computadora moderna para la época, una PDP 1123 con 32 KB de RAM. Aunque hoy parezca insignificante, en su momento tenía una capacidad similar a la de una computadora de oficina promedio con procesador Core A5. Como se confiaba en que la computadora controlaría todo, se eliminaron los interlocks de seguridad físicos. La idea era que el sistema sabría en todo momento dónde estaba posicionada la cabeza del haz y ajustaría la potencia en consecuencia. Sin embargo, errores en el software permitían que el estado del sistema se desincronizara. Peor aún, una condición de carrera entre el código de la interfaz de usuario y el sistema operativo en tiempo real podía provocar que se perdiera una actualización si el operador cometía un error al ingresar datos, lo corregía, y luego confirmaba. El resultado práctico era que la máquina podía configurar la fuente de energía para emitir la máxima potencia de rayos X, a plena capacidad, mientras las bobinas de escaneo seguían activadas, o emitir electrones con una potencia peligrosa aunque el espejo de orientación estuviera en su lugar. Aún peor, si el sensor que medía la intensidad del haz de electrones era sobrecargado severamente, mostraba una lectura baja o incluso nula de dosis recibida.
El software y hardware del TERAC-25 venían de sistemas más simples usados en versiones anteriores que eran más mecánicas. Incluía varios mecanismos que verificaban si otras partes del sistema estaban bien configuradas y como solía interrumpir tratamientos con mensajes de error crípticos por cosas triviales. Todos asumían que la afirmación de que era prácticamente imposible sobreexponer a un paciente era cierta. No lo era. Si desarrollas software para cualquier sistema, incluso algo tan simple como un parpadeo de LED, piensa en el TERAC-25 y pregúntate si existe alguna combinación de circunstancias que no hayas considerado y que pueda causar un desastre. Esta es una historia que mi mamá siempre me cuenta. Cuando yo no tenía ni 6 meses, mi papá estaba fuera por un viaje de trabajo y mi mamá estaba sola en casa conmigo y mi hermano mayor. La casa era algo aislada y tenía un camino de entrada de grava con uno de esos timbres que suenan cuando alguien pasa caminando o conduciendo cerca del garaje. A las 11:30 de la noche, mi mamá escucha el timbre y se despierta. Sabe que mi papá no volverá hasta dentro de 2 días, así que está segura de que no es él. Toma una escopeta y se sienta en el pasillo que da a la puerta principal. Alguien intenta girar la manija de la puerta y mi mamá hace ruido al cargar la escopeta y le dice a la persona que la está apuntando. Luego escucha el timbre otra vez y pasos corriendo por el camino de grava. Y eso fue todo. Al día siguiente, escuchó sirenas que pasaban a toda velocidad en dirección a la casa de los vecinos. Habían sido encontrados muertos, atacados en su cama. La policía asumió que el asesino había pasado por mi casa, ya fuera antes o después de quitarles la vida. Cada informe de fuente huérfana del OIEA es aterrador y está bien documentado con fotografías. Uno de los más horribles es el accidente de Goiânia en 1987. Para quienes no lo sepan, un accidente por fuente huérfana ocurre cuando material radiactivo extraviado, generalmente de un hospital abandonado, es descubierto por personas que desconocen el peligro y que, sin quererlo, se exponen a sí mismas y a otros a dosis letales o permanentemente desfigurantes de radiación. Uno lee con horror cómo los sobrevivientes relatan que la gente invitaba a sus vecinos a ver la rareza que habían encontrado y a compartir muestras, niños jugando con el polvo brillante, todos sin saber que acababan de condenarse. La exposición aguda a la radiación es una forma verdaderamente espantosa de morir. Te deterioras con dolor en el hospital hasta que mueres por infección o necrosis. Trabajo el turno de medianoche en una gasolinera y lo he hecho durante bastante tiempo en varias estaciones en diferentes zonas con distintos niveles de actividad delictiva. Por supuesto, tengo clientes habituales. Soy una mujer de estatura pequeña, al igual que mi compañera de turno la otra mitad de la semana, siempre hemos sido compañeras, así que estos habituales suelen preocuparse por nosotras y vigilan cuando notan algo extraño. Había un hombre que trabajaba en el metro a 1 hora de distancia y que paraba cada mañana a comprar cigarrillos. Nunca sonreía ni parecía amable, y como suelo hacer, intentaba pensar en qué podía hacer para sacarle una sonrisa algún día. Tardé muchos meses, pero finalmente lo logré teniendo sus cigarrillos listos sobre el mostrador y ya escaneados cuando entraba. Sonrió, y luego me preguntó, ¿nunca tienes miedo en el turno de noche? Eres una chica pequeña, no es seguro. Le dije que a veces sí, pero que podíamos cerrar las puertas con llave y escondernos si era necesario, y que la policía provincial, algo así como los patrulleros estatales, si eres de Estados Unidos, tenía una estación cerca y venían seguido a lavar sus vehículos de carretera. Tenía buena relación con esos oficiales. Asintió y luego me contó una historia de cuando se mudó por primera vez a nuestro país desde Europa del Este con su esposa e hijo, allá por finales de los 80 o principios de los 90. Una noche se quedó dormido en el trabajo en la gasolinera donde trabajaba en el turno de medianoche. Cuando se despertó, el teléfono había estado sonando durante horas y su jefe lo estaba sacudiendo violentamente, preguntándole si estaba bien. Él dijo que sí, que estaba bien. ¿Cuál era el problema? Que lamentaba haberse dormido. Su jefe le gritó que no importaba que se hubiera dormido, que mirara afuera. Todo el aceite de motor había desaparecido y el exterior del lugar estaba hecho un desastre. Los ladrones habían venido, se habían llevado todo el aceite y lo habían dejado tranquilo porque estaba dormido, y luego fueron a la siguiente estación para repetirlo. En esa estación, el encargado estaba despierto y se defendió, así que los ladrones lo atacaron hasta que perdió la vida. Cuando terminó de contarme esto, concluyó con: si alguna vez tienes sueño, solo cierra la puerta con llave y duerme, podría salvarte la vida. Ya no trabajo en esa estación, pero pienso en ese hombre todo el tiempo y me pregunto cómo estarán sus nietos. Cuando tenía unos 18 años, mi amiga y yo fuimos al cine y luego decidimos caminar de regreso a casa. Era un buen tramo, pero no queríamos pagar un taxi.
Siempre estoy bastante atenta cuando camino, especialmente de noche, así que noté a un tipo con la capucha puesta caminando detrás de nosotras. Cada tanto miraba por encima del hombro para ver dónde estaba. Al principio estaba bastante lejos, pero empezó a acercarse de forma extrañamente rápida. La última vez que volteé lo vi corriendo hacia nosotras. Entré en pánico y le dije a mi amiga que corriera. Ella llevaba esas malditas sandalias Birkenstock sin talón que estaban de moda en ese entonces y le costaba correr, así que la arrastré hasta llegar a una gasolinera. Golpeé la ventana y le rogué al encargado que nos dejara entrar, pero me dijo que no podía porque era pasada cierta hora de la noche, aunque prometió que si el tipo se acercaba llamaría a la policía. El tipo bajó por la colina, atravesó la gasolinera y nos miró todo el tiempo. Juro que la única razón por la que se lo pensó 2 veces fue porque el encargado tenía el teléfono claramente en la mano, además era un tipo corpulento. Me quebré por completo después de que se fue. Solo pensar que venía corriendo hacia nosotras mientras yo tenía la espalda vuelta me aterra. ¿Qué habría pasado si no me volteaba en ese último segundo? Esto ocurrió a principios de este año. Un compañero de trabajo estuvo ausente durante mucho tiempo, algo nada común en él. Cuando finalmente regresó, nos enteramos de que su amigo había sido desvivido por un grupo de fanáticos del fútbol. Estaban en un pub viendo un partido del equipo que apoyaban, estaban celebrando una victoria cuando un grupo de hombres del equipo rival se enojó y comenzaron a discutir. Cuando mi compañero y sus amigos salieron del pub, atacaron a su amigo y lo golpearon tan brutalmente que terminó en el hospital, donde eventualmente falleció debido a las heridas. Esta es una de las razones por las que odio el fútbol, especialmente en el lugar donde vivo, Inglaterra. Furgones antidisturbios, cientos de policías alrededor de cada estación de tren y estadio. Hombres patéticos dispuestos a quitarle la vida a alguien por una bolsa de aire que se patea. No es la primera vez, y ciertamente no será la última, que alguien muere por culpa del maldito fútbol. Un robo en mi casa, pero lo que más me impactó fue la forma en que ocurrió. Vivía en un departamento en el sótano con mi hermano menor, en un vecindario tranquilo. Todo el frente de la casa daba a la acera, pero los costados y la parte trasera estaban cubiertos por una cerca y árboles. La única forma de ver si había alguien en el sótano era a través de una pequeña ventana en mi habitación, a unos 1,5 metros de mi cama. Me avisaron mientras estaba fuera que habían robado mi casa. Los ladrones entraron por la puerta del sótano desde la parte trasera, la patearon y luego subieron al piso de arriba después de robar el departamento de abajo. Justo coincidió que lo hicieron en una ventana de 30 minutos en la que mi hermano, los de arriba y yo estábamos fuera. Esto significa que nos habían estado vigilando durante varios días, observando nuestros movimientos. Lo que realmente me asustó no fue el robo, sino imaginarme a mí durmiendo mientras un ladrón presionaba su cara contra la ventana, a solo 1,5 metros de mi cama, simplemente observándome. Mi experiencia más aterradora fue en 2013. Iba manejando cerca de medianoche, a unos 12 o 15 metros detrás de una camioneta roja. Se trata de un puente bastante largo que se eleva en el centro, con aproximadamente 1,2 kilómetros de longitud a cada lado. Las carreteras que lo conectan también son tramos rectos de más de 1,6 kilómetros sin cruces ni desvíos. Cuando estás en la cima del puente puedes ver al menos 3 kilómetros hacia ambos lados. Yo iba siguiendo a esa camioneta, escuchando música, regresando a casa desde la casa de mi novia. Justo antes de que la camioneta alcanzara la cima del puente, tuve una sensación muy extraña en el estómago, como cuando estás en una montaña rusa. La camioneta pasó la cima, y desde mi posición, no podía ver lo que había al otro lado hasta que yo también la alcanzara. Unos 4 o 5 segundos después, llegué a la cima y la camioneta había desaparecido por completo. Miré hacia el largo tramo de carretera y no había ni un solo vehículo. Incluso si hubiera sido un Bugatti acelerando a fondo, no habría podido salir de mi campo de visión en tan poco tiempo. Intenté buscar si alguna camioneta roja se había caído de ese puente, pero nunca encontré nada. Hasta el día de hoy, no tengo idea de lo que pasó, pero recuerdo perfectamente esa Ford Ranger roja. Hasta el día de hoy, sigo buscando una explicación lógica para esto. Ocurrió en 2003. Mi ex y yo estábamos alojados en un resort costero donde las cabañas estaban muy separadas entre sí, a unos 200 metros de distancia. Alrededor de las 11 o 11:30 de la noche, mientras bebíamos cerveza con las luces apagadas y solo el televisor encendido, el picaporte de la puerta comenzó a sacudirse violentamente, como si alguien intentara forzarla para entrar. La puerta no tenía doble cerradura, así que mi primera reacción fue saltar de la cama y bloquearla con mi peso. El ruido de mi aterrizaje debió haberse escuchado desde afuera, pero el movimiento del picaporte continuó.
En ese momento ya estaba con la cara pegada al suelo, tratando de mirar por la rendija entre el piso y la puerta para estimar cuántas personas había afuera. No había nada, ni un par de pies, ni una sombra, nada. Pero el picaporte seguía sacudiéndose. Debo mencionar que esa rendija me permitía ver el exterior, o al menos notar cualquier cambio de luz o movimiento, pero no se veía absolutamente nada. Luego, el movimiento del picaporte se detuvo. Pero no escuchamos pasos, ni huellas alejándose, ni ningún otro sonido. Esperamos unos minutos, abrimos la puerta, y todo estaba en silencio. No había huellas afuera ni en la arena que rodeaba la cabaña. Nos fuimos de ahí inmediatamente. Trabajé como limpiadora de casas en Minneapolis durante la mayor parte de 2019. Una de mis clientas era una madre con 2 hijos. Vivían en una casa antigua que mantenían bastante ordenada, pero siempre sentía una sensación de tristeza y desgaste cuando la limpiaba. Creo que era sobre todo por tratarse de una casa vieja y crujiente por la que seguramente habían pasado muchas personas a lo largo de los años, pero también tenía ese aspecto de haber sido amueblada apresuradamente con cosas de segunda mano que no combinaban entre sí. La madre era muy tranquila y hablaba en voz baja. Tenía una confianza serena y parecía un alma bondadosa. La mayoría de las veces, mientras limpiaba, ella estaba en su habitación atendiendo llamadas de trabajo, pero a veces me dejaban sola en la casa. Sus hijos tenían sábanas de Pokémon y muchos libros esparcidos por su habitación. No interactuaba mucho con ellos, pero parecían niños normales, juguetones, con una madre trabajadora y cariñosa. Durante una limpieza, estaba ordenando la sala, que tenía un escritorio. El escritorio estaba cubierto de papeles, así que decidí apilarlos para poder quitar el polvo. Los papeles en la parte superior del montón eran de su abogado y detallaban la finalización del divorcio. No leí mucho más, pero supe que ahora estaba separada de su esposo. Dejé la empresa de limpieza ese otoño, pasé a otros trabajos y finalmente me mudé de Minneapolis en el otoño de 2020 para vivir con mis padres en Virginia. Ese diciembre recibí un correo electrónico de una masajista que solía visitar en Minneapolis, cuyo boletín había olvidado cancelar. Decía que se tomaría un tiempo libre del trabajo porque el novio de su hija había sido atacado hasta la muerte con un arma. Incluyó un enlace a una base de datos de víctimas de violencia armada en las ciudades gemelas. Mi morbosa curiosidad pudo más y empecé a revisar y leer sobre las personas listadas. Después de unos 20 minutos, al pasar a la página siguiente, me sobresalté al ver fotos de la mujer para la que solía limpiar, así como fotos de sus 2 hijos. Busqué su nombre en internet y supe que, a principios de diciembre de 2019, su exesposo había ido a su casa a recoger a los niños, como siempre, pero esta vez llevó un arma. Los niños salieron corriendo a recibirlo, emocionados por pasar tiempo con él, y entonces se dieron cuenta de que estaba armado e intentaron huir. Los desvivió a ambos en el jardín delantero, a plena luz del día, frente a los vecinos. Luego entró a la casa y le hizo lo mismo a su madre, antes de dispararse y quitarse la vida. Al parecer dejó una nota, pero no ha sido publicada. No puedo decir que realmente conocía a esta mujer y a sus hijos, pero es una sensación extraña estar tan familiarizada con el hogar y las pertenencias de una familia y luego enterarte de que todos terminaron sin vida en esa misma casa por alguien tan cercano a ellos. Basta con decir que desde que supe de ese hecho he pasado mucho tiempo leyendo sobre familicidio e intentando entender cómo alguien puede llegar a creer que eso es lo correcto o necesario. Tenía 15 años, y un amigo y yo caminábamos por el canal. Habíamos andado varios kilómetros, como 90 minutos a paso normal. Llegamos a una zona conocida por ser familiar, con bancos para picnic, un pub al otro lado y bastante concurrida a mediodía. Después de estar allí unos 30 minutos y justo antes de irnos, le pedí fuego a un tipo que había visto fumando. Me prestó el encendedor, encendí mi cigarro, se lo devolví y mi amigo y yo comenzamos a volver hacia nuestra zona. Pasados unos 15 minutos, notamos que el tipo venía detrás. No le dimos mucha importancia, pero había un sendero paralelo, así que nos metimos por unos arbustos y empezamos a caminar por ahí. El tipo hizo lo mismo. Cambiamos varias veces entre el sendero y el camino junto al canal, y cada vez él también lo hacía. Sabíamos que si acelerábamos podíamos reducir el camino de regreso a unos 30 minutos. Más adelante teníamos la opción de salir hacia una carretera principal, pero por la hora y el día sabíamos que estaría vacía y además era una zona no muy buena. Así que seguimos por el canal. Nos quedaba como 1 kilómetro y el tipo aún nos seguía, cambiando de camino como nosotros, y sabíamos que ese sendero paralelo terminaba justo donde nosotros íbamos a salir del canal hacia casa. Para salir de ahí teníamos que volver al camino junto al agua, pasar bajo un puente, hacer un giro en U, subir por una pendiente hacia el puente y cruzarlo.
Después estaríamos en una zona de bosque y arbustos bastante densos. Así que hicimos un plan. Caminaríamos por el sendero principal hasta el último segundo, cortaríamos hacia el canal, correríamos por debajo, subiríamos y cruzaríamos el puente, y nos separaríamos en lados opuestos dentro del bosque esperando que no nos viera. Todo salió según lo planeado. Ya escondidos entre arbustos, pudimos ver al tipo parado en medio del puente, mirando hacia la dirección por la que pensaba que íbamos, la que habíamos venido y la zona donde estábamos ocultos. Después de lo que pareció ser el minuto más largo, se fue. Mi amigo y yo seguimos por la línea de árboles, ocultos desde el puente, hasta que estuvimos lo suficientemente lejos para correr hacia la carretera principal. Ni idea qué quería ese tipo, pero nunca más volví a caminar por ese canal. Siempre he sido despistada. El primer día de universidad dejé las llaves dentro del coche por enésima vez y no quería llamar a mi papá, porque me sentía tonta. Además, mi teléfono también estaba en la mochila dentro del coche. Decidí entrar a la facultad para buscar un teléfono. Entonces un hombre que estaba en su vehículo se ofreció a llamar por mí. Marcó un número y, mientras me observaba, noté que el estacionamiento tenía forma de L y yo estaba en el fondo, con una sola salida. El hombre desvió la mirada y vi a otros dos acercarse, era evidente que hablaba con ellos. Le dije número equivocado, ¿no? Y él sonrió con una mueca. Sentí rabia por mi propia torpeza. En ese instante vi un coche conocido parpadear las luces. Era mi papá. También había olvidado el cargador de la laptop, él había intentado llamarme y supuso que su hija habría perdido las llaves al ir a pagar la multa de estacionamiento. Empecé a llorar. Avancé para apartarme, pero uno de los hombres se interpuso, mi papá acercó su coche hasta quedar a pocos centímetros de ellos, bajó la ventanilla y describió en voz alta a los sujetos. 2 hombres caucásicos con suéteres azules y un tercero en una camioneta. Ellos se asustaron y corrieron hacia su vehículo, pero solo había una salida. Me subí al coche de mi papá. Segundos después apareció un oficial del campus. La empleada que me había ayudado con el ticket notó que yo no la seguía y pidió que alguien verificara si necesitaba ayuda. No sé si fue un ángel guardián, pero me sentí inmensamente agradecida.